Muy buenos días, tengan todos los presentes, miembros del Comité Nacional de COPEI y amigos, colegas de los distintos medios de comunicación social, muy agradecidos siempre por su constante asistencia a nuestras convocatorias. Dejo inmediatamente en la vocería al diputado Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPEI. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, agradeciendo su presencia hoy en esta rueda de prensa que acostumbramos para dar información en general de lo que ha sido para nuestra organización política su transitar, luego de haber finalizado el proceso de aniversario de nuestro partido, 80 años, el pasado 13 de enero. Partido dentro de lo que ha sido el desenvolvimiento de su estructura, dentro del ánimo de la estabilidad institucional, no solo del país, sino también de nuestra organización. Queremos destacar varias cosas. El partido COPEI, desde el mes de diciembre, a comienzos de ese mes, inició un proceso de convocatoria de elecciones internas de nuestra organización política. El pasado 19 de enero se dio inicio al proceso de postulaciones de candidatas y de candidatos a las estructuras de nuestro partido en la conducción tanto de centros de votación, de las parroquias en cada uno de los municipios y en los municipios de nuestra Venezuela. Un proceso de elección de base que tendrá cita el domingo 1 de marzo. Este proceso de postulaciones, que va a durar hasta el 1 de febrero, lo viene llevando adelante la Comisión Electoral Nacional de nuestro partido, presidida por el doctor Antonio Sotillo Luna y demás compañeras y compañeros que lo conforman. Este es el resultado de un trabajo que venía realizando nuestra estructura a través de un proceso y un mecanismo de inscripción y actualización de nuestras estructuras, apegado a la normativa estatutaria de nuestra organización, el cual mantenemos la conducción y la firmeza para que nuestro partido no vuelva bajo ninguna circunstancia a caer en un proceso de judicialización el cual le hizo tanto daño a nuestra organización política. De este mismo modo, queremos destacar que la presidenta encargada de la República, la doctora Delcy Rodríguez, dentro de su exposición de la memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, pudo presentar una propuesta en materia de algunas leyes orgánicas. En esta particularmente voy a hablar de la ley orgánica de hidrocarburos, una reforma parcial de una ley que fue creada hace un cuarto de siglo, hace 25 años, que llevó después a una reforma parcial hace 2 décadas, hace 20 años. ¿Y por qué hacemos énfasis a estos tiempos? Porque es necesaria que la legislatura venezolana se vaya actualizando y se vaya adecuando al transcurrir de nuestros días. Y sin duda, hoy la ley orgánica de hidrocarburos requiere, necesita y debe ser reformada para lograr, de alguna manera, tener garantías jurídicas, lograr tener inversión de capitales en la infraestructura petrolera. Nuestra fracción de nuestra organización política del partido COPEI respaldamos en primera discusión este proyecto de ley, que oponerse a ella, aunque a algunos quizás no les guste que uno haga mención a esto, hay que decirlo. Oponerse por oponerse simplemente porque es una propuesta del partido de gobierno realmente no tiene sentido. Y no tiene sentido porque esta propuesta la hemos venido solicitando durante años para que se aperture, para que se pueda crear un puente de comunicación y de entendimiento entre el Estado venezolano y los capitales extranjeros. En este caso, las transnacionales, que son quienes tienen los recursos, que tienen además propuestas que pueden servirle al Estado venezolano, que puede servirle sobre todo a las venezolanas y a los venezolanos de a pie que tanto necesitan que les sea fortalecido el poder adquisitivo y los servicios básicos de nuestro país. Cuando observamos esta propuesta que logra englobar la flexibilización porcentual de un 30, de un 20 y hasta de un 15% como atractivo
para el capital extranjero, pues obviamente esto permite abrir esa gran compuerta a lo que puede ser el mercado internacional. Y lo hemos escuchado y lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades. ¿De qué sirve que seamos el primer país del mundo con la mayor cantidad de petróleo en el subsuelo? Si no lo exploramos, si no lo explotamos, si no lo distribuimos, si no lo comercializamos, no sirve de nada. Por tanto, esta ley, que se encuentra ya en la fase de debate público, que será presentada en la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que será llevada a segunda discusión a la plenaria como contempla la Constitución y contempla el reglamento interior y debate, pues se vendrá la discusión de esa reforma de aproximadamente 20 artículos. Tiene aproximadamente la reforma que se está planteando para esta segunda discusión. Bueno, allí los que tengan propuestas, desarrollarla. Ese es el escenario, ese es el momento. No para politiquear, no para los eslogans, no para la frase, no para pensar que puede ganar seguidores o adeptos con oponerse a una ley simplemente porque la propone el partido de gobierno. No, es una ley que nosotros particularmente, desde COPEI tenemos observaciones, pero ¿dónde las vamos a hacer las observaciones? En las instancias que corresponden. Observaciones como cuál. Les voy a hacer mención a una, que queremos además que esto pueda discutirse dentro del marco de la comisión permanente y de la propia desarrollo de la propia sesión, de la segunda discusión, como es el caso de que la Asamblea Nacional será notificada. Y constitucionalmente la Asamblea Nacional debe aprobar este tipo de mecanismo y consideramos que no debe de perderse esta cualidad porque de alguna manera fortalecer el esquema jurídico institucional da como garantía mayor confianza en el que va a invertir desde afuera. Esa es la única observación que podríamos hacer de plano de manera inmediata, porque bueno, hay otras consideraciones, pero que son más de forma que de fondo, que seguramente en la dinámica del debate se irán de alguna manera subsanando. Luego tenemos la presentación de la ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, una ley altamente fundamental después de lo que acabamos de atravesar, donde hubo mucha especulación en materia de compra y venta de divisas, pero que eso se trasladó a lo más preciado que tiene el ser humano, que es la alimentación, que es la salud. Y es que resulta que si un kilo de harina precocida a usted le costaba $1, se la subieron a 2. Y si un cartón de ñema de huevo le costaba 7, 8 dólares, se lo subieron a 15. Y así sucesivamente fue pasando. Pero luego se fue estabilizando. Pero los precios quedaron arriba. ¿Por qué? Esto no está bien. Y esto no es una ley para atacar al comerciante, para atacar al productor. No, esto es una ley en la cual se busca que haya garantía y respeto, sobre todo constitucional, que tiene el ciudadano para tener acceso a los bienes y servicios. Y con esto nosotros también tenemos algunas observaciones. Le dejamos una observación que tenemos a este proyecto de ley, una de tantas, pero esta es una de las significativas para que también puedan observar los comerciantes, los emprendedores, las cadenas de supermercados, que estamos pensando en eso, que tiene que ver con el área punitiva, la penalización en esta ley. Habla desde 200 veces hasta 100.000 veces la moneda de mayor valor de circulación en nuestra Venezuela. Estamos hablando que si es la de mayor valor es el euro. Imagínese usted que en el abasto de Joao, que está en la esquina, que se le ocurrió aumentar los precios de manera abrupta, le llega a la SUNDET y le coloca una multa. Y la multa resulta que como es a criterio, porque no hay una escala que permite formular en este proyecto de ley que contiene 96 artículos y 4 disposiciones transitorias, no hay una escala que permita regular la multa. Nosotros estamos proponiendo que haya un paso previo. ¿Cuál es ese paso previo? La reconciliación. La conciliación de las partes para resarcir daños. Y luego superado eso, si no hay éxito, entonces venga la aplicación de esta escala en materia punitiva, en materia de multa,
Porque usted se imagina que a Joao le metan una multa de 100 hasta 100.000 veces lo que indica la ley. Son 100.000 euros. Se le acabó el negocio a Joao, pero quizás hasta la vida, porque puede terminar tras la reja si no logra pagar esta multa. En eso estamos pensando, en parte de las observaciones que tenemos en estas leyes. Y luego tenemos la ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública. Todos saben lo que cuesta y lo que significa hacer un trámite en la administración pública. Y te encuentras después alcabalas y más alcabalas. Y eso va acompañado del gestor. De ese que llaman, mira, yo te puedo solventar eso más rápido. Dame 50 dolaritos, 100 dolaritos. Y se va obviamente llevando a un punto de lo que es la normalización del retraso del accionar de la administración pública. Entonces, ir a hacer un trámite que te lo pueden entregar en media hora se transforma en una semana porque eso tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que pagues la multa. Una multa artesanal que no existe dentro de la ley venezolana. Por tanto, aquí también nosotros estamos respaldando este proyecto de ley y que de alguna manera va a servir para que se acaben las alcabalas, se acaben los retrasos y que los que inclusive quieren emprender, porque esta es una ley que tiene mucho que ver también con los emprendedores. Hay emprendedores que tienen un capital de 10.000 dólares. Y resulta que dice que con esos 10.000 dólares va a invertir un poquito de inmobiliario, un poquito de materia prima y el resto para poder desarrollar el negocio. Bueno, resulta que se encuentra con que el 50% de esos 10.000 dólares tiene que dejarlo nada más en obtener permisos y trámites administrativos. Porque te los cobraron en alcabalas. Gestores y gestores. Por tanto, nosotros vamos a acompañar esta propuesta en materia de protección salarial. Perdón, de trámites administrativos. Nosotros celebramos lo que se ha venido desarrollando por parte del gobierno venezolano, del Ejecutivo Nacional, de las autoridades competentes, en materia de la liberación de más de 800 personas. Esto va a ayudar a que se estabilice el accionar político, el poder pensar distinto, que no se sienta como un temor para poder hacer política, pero también debe servir para reflexionar a los que creyeron que la ruta de la violencia era realmente el camino o la salida para cambiar un sistema de gobierno. Respeto constitucional, creo que hoy las autoridades venezolanas están dando una segunda oportunidad. Yo no digo que los 800 que han sido liberados, poco más de 800 personas, hayan sido culpables de lo que se les acusaba, pero sí gran parte de ellos que hayan estado fuera del esquema de las leyes y la Constitución, caigan en un proceso de reflexión y evalúen si era necesario que usted haya seguido porque fue motivado por una dirigencia extremista, irresponsable, que fuera de Venezuela promueve la confrontación, promueve la violencia y promueve hasta la muerte. Pero no lo asumen ellos, no lo hacen ellos. Entonces, este escenario de la liberación de los presos, pues nosotros lo vemos con muy buenos ojos y ojalá se termine de concretar la libertad de los que sigan faltando para que puedan estar al lado de sus seres queridos, de sus familiares, bajo las condiciones que le tipifique el delito. En este caso, algunos dicen, bueno, medida sustitutiva de libertad, otros de casa por cárcel, otros con medidas cautelares que se van presentando cada 30 o 45 días, otros con prohibición de salida del país. Bueno, son trámites que se irán, no es sencillo. Yo creo que no es sencillo porque se construyeron expedientes que llevó varias instancias. Eso llevaron los cuerpos de seguridad del Estado, llevó la fiscalía, llevaron tribunales. Bueno, todo tienes que irlo trabajando de alguna manera, que era lo que habíamos solicitado nosotros, la necesidad de una amnistía general, para que podamos entrar en un proceso de la búsqueda de estabilidad y la paz. Y con esto queremos nosotros acompañar anuncios que han venido realizando en materia de la búsqueda de la paz, del encuentro, de la conciliación, cual nosotros vamos a apoyar en todo momento, porque creemos que esa debe ser la salida.
Yo creo que hoy es fundamental que dentro del marco de la evaluación de lo que viene ocurriendo y la búsqueda de la estabilización política e institucional, hay que buscar la búsqueda también, perdón, hay que apuntar a la búsqueda de lo que es la estabilización social, económica y salarial. El salario. Hay que entromparle al salario. Hay que combatir el hambre. Hay que trabajar duro para que el venezolano tenga sentido cada 15 y cada último de mes. Que las abuelas y los abuelos dejen de sufrir para obtener sus tratamientos. Y dentro de ese marco que ha venido proponiendo COPEI, una medida inmediata del Ejecutivo, rápida y absoluta, la eliminación del impuesto de grandes transacciones financieras, la eliminación del IGTF al ciudadano común, al ciudadano de a pie. No es justo que usted vaya a un abasto y se gaste 20, 30, 40 dólares y le claven de paso el IGTF, porque es una gran transacción financiera. Que es una gran transacción financiera que tú vayas a comprar un cartón de huevo, un kilo de bistec, un kilo de harina pan, lo que puede, un kilo de harina pan y 3 canillas. ¿Ah? Creo que es un proceso que debe el Ejecutivo Nacional tomar en consideración de manera urgente y dejar que este impuesto, ¿quiénes son los que proceden en las grandes transacciones financieras? Los comerciantes, la figura jurídica, el que realiza grandes compras, que son cadenas de supermercados, tiendas, etcétera. Pero el venezolano común no puede seguir pagando los platos rotos porque están mamando y locos y necesitan mejorar el poder adquisitivo, porque necesitan que realmente el bono que se le está otorgando, nuestra propuesta fue muy clara. Si se otorga un bono de 100 dólares mensuales en la administración pública, es que ese 20, 30% se lo puedan quitar al bono y se lo inyecten al salario, para que de manera progresiva se vaya aumentando el poder adquisitivo de las venezolanas y los venezolanos. Por último, en materia internacional, quisiéramos destacar nuestra visita a la ciudad de Bogotá, en el hermano país de Colombia, reunión que sostuvimos con el presidente Petro, la fracción de la Alianza Democrática, la cual tuve el honor de estar presente en esta comisión, que también pudieron acompañarnos el diputado Timoteo Zambrano, jefe de la fracción, y el diputado Luis Augusto Romero. Una reunión muy cordial de aproximadamente 2 horas, donde hablamos de lo social, de lo económico, de lo político, de la materia migratoria, hablamos hasta de lo que significa hoy en día en Colombia todo lo que concierne al narcotráfico. Pudimos visualizar, estudiar y evaluar un mapa de la frontera con Venezuela, de la producción que existe en Colombia y de cómo incide eso en Venezuela o no. Vimos por desmontada de manera puntual y visual todo lo que significa la narrativa que se construyó para con Venezuela de ser un país que permitía la producción de coca, donde ahí se demuestra que no hay producción de cocaína en nuestra Venezuela, donde ellos asumen además de manera muy responsable el presidente Petro y Colombia lo que ha significado para ellos y tienen un plan. Además le dejamos nuestra inquietud en materia de estabilidad política, social e institucional, el cual la lleva para la próxima semana en una reunión que tendrá el 3 de febrero con el presidente Donald Trump. Y le dijimos, esta es nuestra visión desde la oposición democrática, de la oposición nacionalista, de los que creen realmente en la ruta de la Constitución y de las leyes, sin atajos, sin llamados violentos, sin desconocer ningún poder, porque hoy lo que necesita Venezuela y la región es el fortalecimiento de las bases institucionales en nuestro país. Bien, de esta manera comenzamos el ciclo de preguntas. Iniciamos con la periodista Ilene González por Noticias Canalí. Hola, buenos días. Ya usted adelantaba parte sobre esos planteamientos de la reforma de la ley de hidrocarburos. A propósito de eso, el día de ayer, el también diputado Antonio Ecarri propuso la creación de una agencia nacional de hidrocarburos. ¿Cómo acompaña el partido esta propuesta? Gracias. Esta pregunta me acaba de recordar un amigo con el que anoche yo hablaba de este tema. Miren, la Constitución es clara. Las leyes son claras. La única instancia
que se aboca a, de alguna manera, llevar adelante todo el proceso en materia de energía, de petróleo, de hidrocarburos, es PDVSA. Esa es la única. No debe existir otra cosa distinta a ella. Lo que hay que hacer con PDVSA es reinstitucionalizarla, fortalecerla, construirla con las mejores y los mejores. De hecho, en el marco de nuestras propuestas, también en esa ley orgánica de hidrocarburos, en esa reforma, nosotros hablamos de la necesidad de brindar garantías, protección social a sus trabajadores que han venido desarrollando una responsabilidad estructural significativa en el país ante lo que ha sido los últimos 10 años de sanciones, de bloqueos, etc. Por tanto, nosotros respetamos las posiciones y las propuestas que tengan otras latitudes políticas, pero nosotros consideramos que muchas manos ponen el caldo morado y nos vamos a quedar con lo que nos ha brindado la Constitución, la tradición institucional de lo que es Petróleos de Venezuela, PDVSA, que es nuestra filial. Bien, continuamos con Rafael Aníbal Camacho por Venevisión. Diputado, buenos días. Precisamente que nos ahondara un poco en las propuestas del Partido Social Cristiano COPEI sobre la reforma a la ley de hidrocarburos. Si esto precisamente va a ahondar no solamente en el área económica, sino también en el área operativa de las empresas petroleras que están por acercarse a Venezuela. Gracias, Rafael. Sí, como lo mencionamos hace un rato, ¿no? Nosotros no solo apostamos a que el área económica se pueda traducir dentro de lo que es la garantía para la mejoría del país. Sabemos que las transnacionales tienen sus manos de obra calificadas, eso es respetable, pero el país también tiene mano de obra calificada. Creo que allí es importante en que la ley, por eso nosotros desde la democracia cristiana estamos planteando que exista, que esté tipificado en la ley esa posibilidad de encuentro laboral donde se pueda garantizar esa mano de obra nacional. No es obligar a la transnacional a tener a un venezolano o una venezolana en su empresa, pero si se le destina alguna estructura o una infraestructura en particular, ahí hay una gente trabajando, deben ser tomados en consideración, hacerle su respectiva evaluación y pues que consideren si de alguna manera o no pueden permanecer en ese pozo, por así mencionarlo. Pero la empresa PDVSA debe hacerse responsable del trabajador. No puede permitir que los trabajadores queden en el aire, que los voten, que se vayan. No podemos repetir una historia triste como la del 2002, donde despidieron a miles de trabajadores que quedaron sin familia, sin el pan de cada día, cada uno de sus familiares. Por eso estamos apostando a no repetir los errores del pasado. Y ahí hay una gente que hay que reconocerle el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la permanencia, y le transmitimos a los trabajadores en general del estatal PDVSA que cuentan con el respaldo y acompañamiento nuestro para la defensa de sus derechos. Militen o no nuestro partido. A nosotros eso no nos importa. A nosotros nos importa es la convicción. Y nuestra convicción es la seguridad social, es la dignidad humana. No podemos entregar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA simplemente a lo que decida la transnacional que llegue para desarrollar allí. Hoy creemos que además esa mano de obra, ese sistema operativo que tuvo, si ustedes los ven en los números, hubo un incremento lento, pero lo hubo con esa mano de obra calificada, con todas las adversidades. Y sin embargo, pudieron trabajar de la mano con Chevron, que viene desarrollando un trabajo operativo dentro de nuestro territorio. Y yo estoy convencido de que si aquí hay
tipificada en esta ley la posibilidad del entendimiento, del encuentro, de contratos inclusive. Tiene un duro trabajo el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, que es garantizar que estos trabajadores y trabajadoras no vayan a quedar en el aire. Bien, continuamos con Manuel Palma por Extra News Mundo. Buenos días, diputado, ¿cómo está? ¿Qué posición tiene el partido COPEI del llamado que hizo la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre reinstitucionalizar la política? Dijo una frase lapidaria de que ya basta de que Estados Unidos le dé órdenes a sectores políticos de Venezuela. Y segunda pregunta, después de la reunión con el presidente Petro, ¿con qué idea se queda él del futuro político de Venezuela? Si nos puede adelantar algo, por favor. Gracias, Manuel. Sí, voy a empezar por lo último. El presidente Petro nos confesó que desconocía parte de la narrativa que nosotros le llevamos y le expresamos, importantísimo. Y ahí le dijimos que esa narrativa no la conocía porque había un sector político que se abocó nada más a construir los lobbies internacionales para llevar su realidad de una narrativa que llevó a lo que trágicamente ocurrió el 3 de enero, donde no debíamos llegar. Donde no debíamos llegar por culpa de los extremos, de lado y lado. Creo que eso le quedó claro al presidente Petro. Desconocía además todo el trabajo que se venía desarrollando desde diciembre del 2017 de este bloque político, que era la necesidad de participar en procesos electorales, la necesidad del diálogo, del entendimiento, del fortalecimiento de las instituciones. Hablamos inclusive de que proponemos un proyecto, un pacto nacional, donde podamos en 15, 20 años garantizar estabilidad política, podamos nosotros garantizar la gobernabilidad, pero sobre todo, como tercer punto, la alternabilidad en el poder. Fundamental. Les guste a algunos o no, el pacto de Punto Fijo lo hizo. Y podemos dar el debate, pero la alternabilidad es fundamental para que un país se desarrolle. Son ideas, son propuestas, no caer en procesos cíclicos. Y el presidente Petro de alguna manera nos habló del ejemplo de cuando él inició su periodo presidencial. Nos dijo, ese planteamiento de ustedes me parece lógico, coherente, porque cuando yo inicié, yo entregué carteras del Ejecutivo Nacional a sectores que se oponían a mí y les dije, tienen un lapso. Si en un año ustedes logran que estas carteras, la cual ustedes puedan escoger, desarrollarlo en el país, bienvenido. Y vamos a echarle pichón. Y ahí nació lo que llamaron el pacto histórico, el desarrollo de ese gobierno. Y bueno, luego demostraron sectores ahí que entraron para conspirar, pero él los puso en evidencia. ¿Desde dónde? Desde el desarrollo de las responsabilidades en el Ejecutivo Nacional. Fue desde allí luego, desde esa práctica. Pero también eso trascendió al Parlamento Nacional. Hoy, por ejemplo, hay 9 parlamentarios que venían de sectores distintos a lo que era la militancia y la dirigencia del presidente Petro. Y hoy siguen acompañando al presidente Petro y al proyecto de lo que significa el pacto histórico para gobernar juntos por una mejor Colombia. Y el llamado que hace la presidenta encargada de la República de reinstitucionalizar la política y evitar estos llamados dirigentes políticos que son tutelados, mire, nosotros no nos damos por aludidos, porque si algo hemos tenido nosotros es autonomía de acción, libre pensamiento, determinación en algo fundamental y que ha sido el legado de nuestros fundadores. Este partido tiene ideología, tiene doctrina, tiene bases institucionales que para nosotros primero está como centro el ser humano, segundo su dignidad, tercero su justicia social, cuarto el diálogo y el encuentro, quinto los valores para nosotros son fundamentales, son innegociables y bajo cualquier concepto. Pongan como lo pongan, nosotros siempre vamos a estar del lado del diálogo y del entendimiento, del respeto del otro, de que todos podemos hacer política en un mismo país. Pero eso sí, yo creo que el Estado requiere y necesita que esta Constitución se cumpla a cabalidad. Y cuando dice que se cumpla a cabalidad, pasa por todo, pasa por lo económico, por lo social, pero también por lo político. Y tiene que haber responsabilidad política. Y aquí hay leyes para que eso se pueda garantizar. Estamos en un proceso complejo. Liberación de presos,
poder reinsertarse otros que hacían política. Ahí los ven en el Parlamento. Delante de mí están sentados dirigentes políticos que en el 2020 dijeron que no salieran a votar para que, por ejemplo, fuéramos diputados. Hoy están allí. Díganme ustedes qué cambió del 2020 al 2025 para hacer las elecciones. Nada. Es el mismo CNE. Son las mismas máquinas. Los electores. ¿Qué cambió? Que el pueblo venezolano se consiga la respuesta, pero bienvenido siempre el espíritu de la rectificación. Llamamos al encuentro. Por eso nuestro mensaje de nuestro 80 aniversario es la unión nacional. Pónganlo donde lo pongan. Y la unión nacional se construye con los del gobierno, con los de la oposición y con los independientes. Muchas gracias. Finalizamos con Génesis Novo de Globovisión. Buen día, diputado. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció hace pocas horas sobre un programa de convivencia democrática y la paz. Ante estas circunstancias que usted acaba de mencionar, ¿cómo se le puede dar lectura a este programa? ¿Qué factores creen que debería estar incluidos? Y si COPEI, ¿cuál es la lectura que le da COPEI y si van a realizar un acompañamiento ante esta nueva iniciativa? Gracias. Gracias, Génesis. Sí, este anuncio de un programa de convivencia y de paz que hace la presidenta encargada, fíjate, esta es una instancia que permite, que además ya fue conformada, que permite llevar adelante la cotidianidad del día a día, de todos los sectores, de todas las instancias. Nosotros, hablando de la parte política, tenemos nuestra instancia, que es el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, y desde allí, pues también reforzamos, y que estas dos instancias van de la mano. De hecho, la presidenta también hizo mención, dijo, le hizo un llamado al presidente de la Asamblea Nacional a que convocara de manera urgente el diálogo con los sectores políticos para empezar a construir propuestas conjuntas. Vamos a acompañar siempre todo este tipo de iniciativas dentro del marco que permita la estabilidad, que permita la convivencia, que permita el fortalecimiento y que sean sobre todo encuentros productivos, que permitan que eso genere resultados, porque la gente espera que de este tipo de iniciativas salgan resultados positivos. Quizás no inmediatos, pero sí por lo menos la propuesta con la intención de desarrollarlo en lo más pronto posible. La creación de 2 fondos sociales por parte del Ejecutivo Nacional es fundamental. Estos 2 fondos van a permitir, uno, que aborde la urgencia extrema que tiene el venezolano, que es el poder adquisitivo, y el otro, que también tiene que ver con la infraestructura, que es los servicios públicos, agua, salud, electricidad. Esos 2 factores son fundamentales y forma parte del esquema que creo que tiene que ver con esa convivencia y paz, ese escenario que se está creando, llamar a los distintos sectores, a los empresarios, a los que pueden de alguna manera aportar ideas, a los cultores, a los ingenieros, a los arquitectos, a todos los que permitan que de alguna manera u otra tengamos una Venezuela posible, que se pueda materializar realmente la prosperidad y el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque en el 2026, de acuerdo a esta Constitución, no hay elecciones. Aquí no hay elecciones. No hay proceso electoral en esta Constitución para este año 2026. ¿Para qué vamos a trabajar en función de una campaña política? No es momento de las campañas políticas, es momento del país. Es momento de cómo coincidir, que las diferencias queden de un lado, que hagamos un esfuerzo. Nosotros los que nos oponemos al gobierno o los que están gobernando con los que nos oponemos y que abandonemos las aceras y vámonos al medio de la calle, transitemos juntos la calle para entonces construir el país que realmente queremos y merecemos. Bien, de esta manera finaliza la rueda de prensa del Partido Demócrata Cristiano COPEI. Agradecemos nuevamente la asistencia a la convocatoria de los colegas medios de comunicación social. Gracias. Muchas gracias.